Bienvenidos a nuestro miércoles de podcast. Seguimos avanzando en la meditación del Evangelio de Lucas. Fue de gran bendición poder compartir este sábado pasado el seminario mensual presencial en la Ciudad de México. Desafiamos a todos los hermanos que están meditando en el Evangelio de Lucas dedicar tiempo para poder ver no solo el contenido de las historias de manera independiente, sino que a su vez el dibujo grande o el mensaje global que quiere transmitirnos Lucas a través de todo el libro. El pasaje de hoy es Lucas capítulo 7 versículos 24 al 35 y nos estará compartiendo nuestro hermano Antonio Rincón. Y como ya estamos acostumbrados, iniciará con la lectura del pasaje a meditar y luego una breve reflexión. Oramos a Dios pidiendo que abra nuestros oídos y nuestros corazones para que esta palabra que compartiremos sea sembrada y lleve frutos agradables a Él. Sin más preámbulo, dejamos este lugar a nuestro hermano Antonio. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Antonio Rincón y estaré compartiendo con ustedes la lectura del día de hoy, así como una pequeña reflexión. Comenzamos leyendo el pasaje correspondiente al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 24 al 35, en la versión Reina Valera 1960. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Me gustaría recordar un poco el contexto de la escena en el cual estamos situados en el pasaje que acabamos de leer y que hemos meditado el día de ayer. Recordemos que Juan el Bautista se encontraba encarcelado y no podía acudir a ver a Jesús personalmente. Al parecer estaba experimentando algunas dudas acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento, por lo que envió a un par de sus discípulos a preguntarle a nuestro Señor Jesús si Él era realmente el Mesías. En respuesta, el Señor Jesús realizó una exhibición convincente de su poder divino para confirmar las profecías acerca de Él y realiza la siguiente expresión de sí mismo: Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, confirmando así que Él es el Mesías. Pero no se queda allí, sino que continúa ahora con la atención de todos los que estaban escuchando y comienza a hablar a la gente acerca de Juan. Antes de comenzar con la reflexión, hasta este punto los invito a que consideremos por un momento lo que el Señor está diciendo y a dónde nos quiere llevar con la figura de Juan. El Señor Jesús
no está desviando la atención como si pasara de un asunto a otro. Es decir, pareciera que están preguntando y estamos hablando acerca del Mesías, y ahora pareciera que estamos enfocándonos en Juan el Bautista, pero no se trata de otro asunto. Se está considerando de manera pública quién es Jesús, y se está uniendo también de manera pública a Juan el Bautista. Pero hay una declaración que nos deja ver que realmente lo más importante es saber quién es el Señor Jesús. Es decir, que las profecías se cumplieron en Él. Todo gira en torno a nuestro Señor Jesús. En el pasaje de hoy, vemos que el Señor Jesús comienza describiendo cómo era Juan a través de 3 preguntas retóricas. La primera pregunta del Señor dice así: ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? Esta pregunta resalta que Juan el Bautista no era un indeciso, llevado de aquí para allá por las corrientes de la opinión popular, sino que era un hombre de convicciones firmes e inquebrantables. De hecho, eso mismo lo lleva a confrontar sin ningún temor a Herodes Antipas, lo que lo condujo al arresto y a su ejecución final. Por supuesto que Juan no era una caña inestable sacudida por el viento. Después viene la segunda pregunta retórica: ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Era sabido que la forma de vestir de Juan era exactamente todo lo contrario. Consistía tan solo de un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. En lugar de los grandes manjares, su dieta consistía en langostas de desierto y miel silvestre. Juan no solo hablaba como profeta, sino que también vivía como un profeta. No había indicios de engrandecimiento personal en su vida. No llevó una vida de lujo, sino de austeridad, de alejamiento del mundo y de devoción a Dios. El predicar el evangelio del arrepentimiento era su prioridad. Y la tercera pregunta, en el versículo 26 dice: ¿mas qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Cuando las personas iban al desierto para ver a Juan, todos sabían que habían salido a ver a un profeta. Juan tenía todas las características de un profeta. Predicó el mensaje de Dios, confrontó el pecado, advirtió del juicio inminente, llamó al arrepentimiento y llevó una vida de abnegación. Pero el Señor Jesús, en este pasaje, fue más allá de la simple identificación de Juan como un profeta al declarar que él era alguien más que un profeta. Juan no solo era un profeta en sí, sino también era un profeta cuya venida estaba también profetizada. Parafraseando Malaquías 3:1, a fin de darle su correcta interpretación, Jesús recordó a la multitud: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan era el profeta de quien Malaquías predijo que iba a preparar el camino para el Mesías. Los invito a meditar en 2 puntos en esta pequeña sección. El primer punto es que el Señor está haciendo una aclaración acerca de Juan, una descripción de quién es Juan, es decir, lo está presentando. Y podríamos pensar y preguntarnos: ¿qué dirá el Señor Jesús de nosotros? Si el Señor Jesús tuviera que presentarnos, ¿cómo nos presentaría? ¿Nos presentaría como una persona que está firme en el Evangelio? ¿O nos presentaría como una persona que es llevada fácilmente por las corrientes de este mundo? ¿Nos presentaría como una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O tal vez nos presentaría como una persona que dice creer en Dios, pero que su vida demuestra lo contrario? Meditemos en esta palabra. El segundo punto es que en el versículo 28 el Señor Jesús hace una declaración sorprendente. Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Aquí nos está hablando muy bien de Juan el Bautista, pero de repente nos dice que Juan es más pequeño que cualquiera en el reino de Dios que ya había llegado. Es decir, hay una muy grande diferencia en lo que es hasta Juan y lo que es ahora con nuestro Señor Jesucristo. La cruz y resurrección marcan el momento en que la promesa que tanto se esperaba se convierte en cumplimiento. Los creyentes a partir de la resurrección somos más grandes que Juan el Bautista, y no hablo en términos de carácter o influencia personal, sino porque tenemos el privilegio de conocer, vivir y predicar la totalidad del Evangelio. Tenemos en la palabra de Dios su propósito completo. ¿Acaso esto no es un motivo muy grande de agradecimiento a Dios el día de hoy? Las bendiciones que hoy estamos disfrutando en comunión con Dios ni siquiera podían ser imaginadas por el pueblo del Antiguo Testamento. Nosotros podemos hoy abrir nuestras Biblias y conocer cómo es Dios y su plan de salvación. Y la pregunta sería, ¿cuál es nuestra actitud ante esa verdad? Posteriormente, Lucas nos hace un comentario en los versículos 29 y 30. Nos dice que hubieron dos grupos, uno que cuando oyeron a Jesús reconocieron la obra de Dios y se bautizaron en el bautismo de Juan, y otro grupo formado por fariseos e intérpretes de la ley que desecharon el plan de Dios para ellos y el bautismo de Juan. Y entonces el Señor Jesús en los versículos del 31 al 34 hace una ilustración sobre los que no recibieron el mensaje de la salvación. Este pasaje nos invita a reflexionar en cómo el mensaje de salvación no es recibido de la mejor manera, ya que a veces se tiene una forma ya muy arraigada de vivir la fe, que dificulta que el mensaje sea aceptado tal como es. Los hombres y mujeres de ese tiempo no entendían el estilo de vida de Juan, pero tampoco la forma misericordiosa de Jesús. Ni una ni otra habían sido motivo de conversión para ellos. Es por eso que Jesús, al ver la indiferencia y el rechazo total, les habla haciendo esta analogía acerca del comportamiento de los niños que al escuchar la música de flauta no causa ningún sentimiento en ellos. Es decir, les quiere dar a entender que son como esos niños que son indecisos y no saben lo que quieren. Esta ilustración nos enseña que nosotros constantemente podemos también caer en esa tentación de querer buscar a Dios, pero de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestra propia manera. Es decir, un Dios a nuestra medida. Y así nos la pasamos negociando con Dios, no aceptando su voluntad, huyendo de la voluntad particular que Dios tiene para cada uno de nosotros cada día. Pidamos al Señor que nos ayude a ser más humildes y dóciles para escuchar su voz, y nos conceda la gracia de dejarnos conducir por Él. Deseo y oro que Dios nos siga hablando a través del Evangelio de Lucas y que las personas que escuchen este mensaje puedan aceptar y creer en nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Os invito a acercarnos a la palabra de Dios diariamente y permanecer firme en obediencia a Él. Con esto me despido el día de hoy. Hasta el próximo miércoles. ¿Cuál fue el mensaje de Dios por este pasaje? Sigamos descubriendo el hermoso mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de este Evangelio. El lunes pasado cerramos las inscripciones de la Escuela Bíblica Esdras. Este semestre nos estarán compartiendo como profesores la hermana Agustina Han y los pastores Joel Albores y Ricardo García. Deseamos que sea de bendición y edificación para cada uno de los alumnos que se inscribieron a la escuela. Seguimos pidiendo oración para que esta escuela sea de gran bendición para el pueblo de Dios. Cualquier información que necesiten, no duden en contactarnos por los siguientes medios. En Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com.
Dios lo bendiga y hasta la semana que viene.